Franco Colapinto clasificaba a Q2, hasta que todo se vino abajo. Un error en la última curva de su vuelta rápida terminó en un fuerte choque contra el muro de Tamburello, dejando su Alpine dañado y al fuera de combate, justo cuando mejor estaba rindiendo. ¿Fue solo un error de novato o una señal de la presión que vive el argentino? ¿Qué consecuencias puede tener este accidente para su futuro en Alpine? Quédate hasta el final, porque en este vídeo vamos a desglosar todo lo que pasó en esa Q1 frenética, el contexto detrás del golpe de Colapinto, y lo que significa este momento agridulce en su regreso a la Fórmula 1. Para Franco Colapinto, esta no era una carrera más. Era la carrera. Después de meses de incertidumbre, con un 2024 marcado por momentos de ilusión, como su debut con Williams, y otros de frustración, como sus errores en las últimas carreras del año, el piloto argentino regresaba a la Fórmula 1 en un nuevo equipo, con un nuevo rol y con mucho más en juego. Alpine lo anunció como sustituto de Jack Doohan tras solo 6 grandes premios en los que el australiano no logró despegar. Era un cambio que olía a urgencia. La escudería francesa necesitaba resultados, y rápido. Y eso significaba que la oportunidad de Franco venía con un cronómetro oculto. Tenía que rendir desde el minuto 1. Y Franco lo sabía. Porque esta no era una sesión de libres ni un test de jóvenes pilotos. Era una clasificación oficial. En Imola. Un trazado mítico, técnico y traicionero. Y con la presión añadida de tener que demostrar que merece ese asiento más allá de la narrativa romántica del piloto argentino que vuelve a la élite. Además, Colapinto no llegaba solo con el peso del cronómetro. Llegaba con la mirada de un país entero. Porque su regreso, como piloto oficial de Alpine, encendió la pasión del automovilismo argentino como no se veía desde hace años. Y eso, aunque es emocionante, también añade presión. Una presión que no se mide en segundos, sino en silencios. En la expectativa de los fans. En los titulares que ya lo comparan con leyendas. En los que esperan verlo brillar, pero también en los que esperan que falle. Porque en este deporte, todo se magnifica. Y aún así, Franco no titubeó. En los entrenamientos, mostró una versión más madura, más serena. Trabajó con los ingenieros, analizó datos, y, sobre todo, no se salió del libreto. No intentó impresionar a nadie con fuegos artificiales. Solo se enfocó en ejecutar. Porque sabía que no tenía margen de error. Que cada vuelta era una oportunidad. Que cada paso en falso podía significar perder una puerta que no siempre se vuelve a abrir. Ese era el contexto con el que salió a la Q1. La presión de la expectativa, el peso de la historia, y la necesidad urgente de dejar una buena primera impresión. Y lo estaba logrando. Hasta que el muro apareció en Tamburello. La Q1 en Imola es, para muchos pilotos, una trampa con nombre de circuito mítico. No hay margen, no hay perdón, y cada milímetro importa. Más aún cuando estás peleando por demostrar que mereces quedarte en la Fórmula 1. Franco Colapinto lo sabía. Por eso, desde el inicio de la sesión, su enfoque fue quirúrgico. Salió rápido, cuidó los neumáticos, escuchó cada instrucción de su ingeniero y mantuvo la calma, incluso cuando la pista todavía estaba verde y el coche parecía algo nervioso en curva rápida. La clasificación ya era difícil por naturaleza. Pero a eso se le sumó el caos. Una bandera roja provocada por el espeluznante accidente de Yuki Tsunoda detuvo todo el ritmo. Quedaban pocos minutos y la tensión se sentía en el aire. Todos sabían que habría una última oportunidad. Una sola. Una vuelta final para jugarse todo. Y Colapinto, con el reloj en su contra y el corazón latiendo a 1000, salió a buscarla. Sector 1, limpio. Sector 2, agresivo, pero controlado. Iba marcando parcial verde. Estaba mejorando su tiempo. Y cuando cruzó la línea de meta, el cronómetro fue claro, P14. Clasificado a Q2. Objetivo cumplido. Pero el destino no tenía planes de celebración. Porque apenas segundos después, sin haber completado la vuelta de desaceleración, el coche número 37 se salió en la curva de Tamburello. Una zona de altísima velocidad, donde cualquier desliz se paga caro. Y eso fue lo que pasó. Franco perdió el control, mordió el bordillo exterior y terminó de frente contra las protecciones. El golpe no fue brutal, pero sí lo suficientemente fuerte para arruinar cualquier esperanza de seguir en la sesión. Las cámaras mostraron el Alpine dañado, cruzado sobre la grava. Y por radio, la confirmación más dura llegó en la voz del propio Colapinto. Sí, estoy bien. Perdón, perdón. No hubo gritos. No hubo enojo. Solo esa doble disculpa que lo dice todo. Una disculpa al equipo, al esfuerzo que hay detrás.
Y una disculpa quizás más silenciosa, a sí mismo. A la expectativa que cargaba. A la oportunidad que había empezado a capitalizar y que, por una curva, se le escapó de las manos. Era un momento agridulce. Porque Colapinto había logrado lo más difícil, pasar a Q2 en su primera clasificación oficial con Alpine. Lo que no había conseguido su antecesor en 6 fines de semana, él lo logró en uno solo. Pero la historia terminó antes de tiempo. Y en Fórmula 1, a veces, la línea entre la gloria y la frustración se traza en una curva. Si te conmueve el camino de Franco, si querés que sigamos contando esta historia con respeto y detalle, suscríbete al canal y ayúdanos a alcanzar los 1000 suscriptores. Tu apoyo es clave para que esta comunidad siga creciendo. En la Fórmula 1, un accidente siempre deja una imagen poderosa: el coche destrozado, la bandera roja, el silencio en el box. Y desde afuera, es fácil caer en el juicio inmediato: error de novato, presión mal gestionada, oportunidad desperdiciada. Pero si miramos con lupa lo que ocurrió en Imola, el caso de Franco Colapinto es bastante más complejo. Lo primero es un dato irrefutable: clasificó a Q2. Lo hizo en un circuito exigente, en condiciones de alta presión, con apenas unas horas reales de rodaje con el Alpine A524. Lo hizo sin cometer errores en su vuelta rápida. Y lo hizo cuando su antecesor, Jack Doohan, solo había logrado algo similar una vez en 6 fines de semana. Eso, por sí solo, es un logro. Sí, cometió un error después de la vuelta. Sí, arruinó la posibilidad de correr en Q2. Pero no fue un accidente durante la clasificación misma, ni en un intento lanzado. Fue en la vuelta de enfriamiento, en un momento donde ya había asegurado el pase, pero seguía empujando en una zona rápida. ¿Imprudencia? Quizás. ¿Falta de experiencia? Sin duda. Pero también hambre. Ganas de más. De demostrar. De no levantar antes de tiempo. Y ahí es donde entra el verdadero análisis que hacen los equipos. Porque a diferencia del juicio de las redes o los titulares ruidosos, en un equipo como Alpine se evalúa todo: telemetría, radio, tiempos, temperatura de neumáticos, reacción posterior al incidente. Y en todos esos aspectos, Franco Colapinto mostró señales de un piloto serio, comprometido y consciente. Lo vimos en su reacción inmediata por radio. Nada de excusas. Nada de enojo. Solo un perdón directo, con voz firme, reconociendo el error. Eso, para los ingenieros y responsables deportivos, dice mucho más que un tiempo de vuelta. Habla de madurez. De autocrítica. De alguien que no necesita que lo reten para entender lo que ha perdido. Además, el tipo de error que cometió no es tan raro como muchos creen. Pilotos como Leclerc, Russell o incluso Verstappen han tenido incidentes similares en sus primeros años. Porque en la F1 moderna, el límite es invisible y se cruza muy fácilmente. Sobre todo en circuitos como Imola, donde cada curva es una trampa disfrazada de fluidez. Lo importante ahora es cómo se reconstruye esa confianza interna. Y si hay algo que Colapinto ha demostrado es que tiene la cabeza bien puesta. No se deja llevar por la euforia, ni por la tragedia. Sabe que este camino es largo. Que se avanza un día a la vez. Por eso, dentro de Alpine, este accidente no será visto como una condena. Será visto como una advertencia valiosa en el inicio de un proceso. Una de esas cicatrices que todos los pilotos de verdad tienen. Y que, bien gestionadas, terminan construyendo carácter. En la Fórmula 1 moderna, los pilotos ya no solo compiten contra el cronómetro. Compiten también contra la narrativa. Cada error se viraliza. Cada gesto se analiza. Y cada carrera puede convertirse en titular mundial en cuestión de minutos. En ese entorno, madurar se vuelve una tarea pública. Y eso es exactamente lo que le está tocando vivir a Franco Colapinto. El accidente en Tamburello no fue solo una bandera roja. Fue una descarga emocional en vivo, una muestra cruda de la tensión que carga un piloto que sabe que su futuro puede depender de milésimas, o de un muro. Esa doble disculpa por radio, perdón, es ahora uno de los clips más compartidos del fin de semana. Pero no por debilidad, sino porque muestra humanidad. Porque revela que detrás del casco hay un tipo que siente la presión, que valora la oportunidad, y que sufre cuando algo se escapa. En Argentina, el impacto fue inmediato. El golpe de Colapinto fue portada en medios deportivos, tema de debate en programas de TV, y tendencia en redes sociales. Algunos lo defendieron con vehemencia. Otros lo criticaron con dureza. Pero lo cierto es que, más allá de opiniones, volvió a unir a la audiencia en torno a un piloto argentino en la F1.
Y eso, en sí mismo, ya es significativo. Porque Colapinto no solo compite contra otros 19 pilotos. También carga con la expectativa de una nación que lleva décadas esperando volver a tener un protagonista. Eso no es presión normal. Es presión histórica. Dentro de Alpine, el análisis será más frío, más técnico, más medido. Pero incluso allí, saben que los grandes talentos también se forjan en los tropiezos. Michael Schumacher abandonó en su debut. Lewis Hamilton chocó en China en su año de rookie. Fernando Alonso tuvo errores graves en sus primeras 20 carreras. La clave es cómo se responde. Y en eso, Franco tiene ventaja. Porque no se esconde. No culpa al coche, ni al equipo, ni a la pista. Asume. Aprende. Y se prepara para el siguiente paso. Este accidente, lejos de marcar su caída, podría ser el punto exacto donde empiece su consolidación. No por lo que perdió en pista, sino por lo que ganó en madurez. Porque hay pilotos que brillan cuando todo va bien. Y hay otros que, cuando fallan, te hacen confiar aún más en su futuro. Colapinto, con este golpe, acaba de entrar en ese segundo grupo. Franco Colapinto no falló. Aprendió en público. Lo que pasó en Imola no fue una derrota, sino una de esas lecciones que solo se aprenden al límite. En la F1, cada curva es una prueba, y cada error, una cicatriz que te recuerda que estás vivo, y que estás compitiendo. Sí, se fue contra el muro. Pero antes de eso, puso al Alpine en Q2, cuando nadie lo esperaba. Demostró que tiene lo que hay que tener para estar en la élite. Y sobre todo, mostró carácter cuando todo se vino abajo. No pidió explicaciones. No buscó excusas. Solo dijo, perdón. Y esa palabra, tan simple, dice mucho más que 1000 comunicados. Dice que entiende el lugar en el que está, que sabe lo que significa, y que va a seguir peleando, con humildad, talento y trabajo. Si te conmovió su reacción, si valoras lo que representa Franco para el automovilismo argentino, suscríbete al canal y ayúdanos a alcanzar los 1000 suscriptores. Tu apoyo hace que podamos seguir contando estas historias como se merecen, con respeto, con análisis y sin filtros. Comenta abajo. ¿Crees que este golpe lo va a frenar, o lo va a impulsar? ¿Qué te dice la reacción de Franco sobre su futuro? Gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima curva.